Dentro de tu columna se encuentra esto, un disco intervertebral. Sin embargo, no tienes solo uno, sino que 23. Pero hay un problema. Estos discos no tienen vasos sanguíneos directos para recibir oxígeno y nutrientes, lo que significa que si no los cuidas e hidratas correctamente, no solo podrías estar perdiendo altura con el tiempo, sino que estarías acelerando el desgaste de tu columna, aumentando el dolor, el riesgo a lesiones y reduciendo su capacidad para absorber impactos. Y lo peor de todo es que la mayoría de personas los está dañando sin ni siquiera darse cuenta. En este video te voy a explicar de forma exacta los 6 puntos necesarios para rehidratar tu columna, hacerla más fuerte y recuperar esos centímetros de altura que estás perdiendo todos los días. Pero para entender por qué los nutrientes no llegan al disco, lo primero que tenemos que observar es la placa terminal vertebral, que es una capa delgada de tejido que separa el disco del hueso de la vértebra y actúa como la puerta donde el oxígeno y nutrientes llegan al disco. Los discos intervertebrales son el tejido más grande del cuerpo que no tienen acceso a sangre propia, por lo que dependen completamente de esta placa terminal. Con el tiempo, factores como el sedentarismo y el estrés oxidativo pueden endurecer esta placa debido a los depósitos de calcio. Pero para solucionarlo, vamos a hablar del sistema de convección. El disco intervertebral no es una estructura estática, sino que funciona como un sistema de convección forzada, donde los fluidos y nutrientes se mueven gracias a la presión y al movimiento del cuerpo. La biocinética moderna y los estudios de transporte de soluto muestran que el disco tiene una ventana de bombeo. Un rango de movimiento que maximiza la entrada de glucosa y la salida de lactato es la clave del metabolismo celular del disco. Para poder aprovechar todo esto existe el protocolo de la carga dinámica estructurada, diseñado para mover los fluidos dentro del disco de forma eficiente. Así que cada vez que sientas que tu columna está rígida, cargada o deshidratada, puedes aplicar este protocolo para rehidratar tus discos. 1. Compresión axial activa. Durante 5 segundos, inclínate suavemente hacia adelante, como si quisieras tocar tus pies manteniendo la columna alineada y activa. Esta fase aumenta la presión sobre la parte posterior del disco y promueve un movimiento interno de los fluidos. 2. Descarga y tracción. Endereza y lleva el torso hacia atrás, alargando la columna y levantando ligeramente el pecho. Esto reduce la presión en el disco anterior y permite que los líquidos internos se redistribuyan. También debes hacerlo durante 5 segundos. 3. Lateralización izquierda. Durante 5 segundos inclina el torso hacia la izquierda de forma controlada. Este movimiento genera compresión en el lado izquierdo del disco y descompresión en el derecho. Y 4. Lateralización derecha, que es básicamente aplicar lo mismo pero hacia el otro lado. Una nota muy importante a tener en cuenta es que cada movimiento es controlado y activo, no es un estiramiento forzado. Pero la cruda realidad es que pasamos el 70% de nuestra vida en una posición que es malísima para la columna. El sentado tradicional es el mayor enemigo de la difusión, porque mantiene una presión constante que bloquea el flujo de nutrientes hacia el disco vertebral. Cuando pasas mucho tiempo sentado sin moverte, se aprietan tus placas terminales y se detiene el intercambio metabólico. Si realmente quieres detener la deshidratación de tus discos mientras estás sentado, tienes que entender que el enemigo no es la silla, sino la falta de movilidad. Para que lo entiendas bien, quiero que prestes mucha atención a este caso interesante de diseño biomecánico aplicado. Esta es una silla llamada Livernovo Omni, que tiene un diseño que no solo busca que estés cómodo, busca que tu columna se mantenga fisiológicamente activa mediante 3 pilares de ingeniería real. Anteriormente mencionamos que la placa terminal impide el paso de nutrientes y oxígeno bajo presión constante. Esta silla ofrece una solución bastante ingeniosa. Tiene un respaldo con 16 puntos de pivote y 8 paneles independientes. A diferencia de una silla estática, esta estructura sigue cada micromovimiento de tu torso, generando microvariaciones de carga constantes. Cada vez que te inclinas o te giras, la silla cambia los vectores de presión sobre tus vértebras, evitando que el tejido entre en acidosis metabólica y manteniendo abierta la ventana de difusión de nutrientes. También cuenta con un sistema de tracción activa motorizada, que mediante ciclos programados, la silla induce un estiramiento mecánico de la columna. Esto crea un gradiente de presión negativa que succiona el líquido hacia el núcleo pulposo del disco, lo que ayuda a la expulsión de lactato y residuos metabólicos. Además, este sistema cuenta con un masaje vibratorio de alta frecuencia diseñado para relajar la musculatura paravertebral, reduciendo la resistencia mecánica del tejido blando para una descompresión más profunda. Pero cuando el colapso del día llega a su punto crítico, la silla permite una reclinación de 160 grados. En este ángulo, la gravedad ejerce mucho menos presión sobre la columna. La carga sobre tus discos L4 y L5 cae prácticamente a cero. Este sería el escenario ideal para que el anillo fibroso se expanda
y permita la reentrada masiva de solutos. Para maximizar este flujo, la silla integra un cojín de densidad múltiple, firme en la base para estabilizar la pelvis y suave en los bordes para proteger el retorno venoso, que se complementa con un reposapiés integrado para una alineación circulatoria total. Pero además, esta silla no solo rehidrata tu columna, sino que se complementa con tus necesidades reales para evitar problemas a largo plazo. Para eliminar el dolor lumbar, utiliza los botones laterales para desplazar el soporte hacia arriba o hacia abajo, hasta que el respaldo selle firmemente tu zona baja. Para evitar la tensión en el cuello y hombros, alinea los reposabrazos de forma paralela a la superficie de tu escritorio, permitiendo que tus codos descarguen todo su peso, y ajusta el reposacabezas para que se acune a tu columna cervical. Finalmente, calibra la altura del asiento para eliminar la presión sobre las rodillas, asegurando que tus piernas descansen sin tensión mientras mantienes el nivel perfecto con tu mesa de trabajo. Lo muy bueno de esta silla es que toda esta ingeniería funciona de forma inalámbrica gracias a una batería con 30 días de autonomía, que se recarga por USB tipo C igual que un celular. E incluso si no utilizas una silla como esta, recuerda la lección: el movimiento es el único combustible de tu columna. Si es que trabajas muchas horas sentado y quieres cuidar de la mejor forma la salud de tu columna, te dejo el link en la descripción por si te interesa. Pero si realmente quieres que el fluido se retenga dentro del núcleo del disco, necesitas una matriz extracelular funcional y rica en glicosaminoglicanos. Estas moléculas tienen una alta carga negativa y generan presión osmótica, lo que permite atraer y mantener el agua dentro del tejido. Sin embargo, este mecanismo depende del entorno metabólico sistémico. La resistencia a la insulina, la inflamación crónica de bajo grado y el estrés oxidativo se asocian directamente con la degradación del disco, debido a que vuelven más rígidas las proteínas estructurales y reducen la elasticidad mecánica. Para ello necesitamos niveles óptimos de vitamina K2, ya que participa en la regulación del calcio y en la activación de proteínas dependientes de la vitamina K. Un correcto equilibrio de calcio favorece a la salud ósea y a las placas terminales vertebrales, que se encuentra de forma natural en huevos, mantequilla y carne. Luego tenemos el magnesio, que interviene en los procesos enzimáticos, que van a ser muy importantes para la regulación neuromuscular y el control inflamatorio. Se encuentra naturalmente en frutos secos, semillas, verduras verdes y legumbres. Y luego tenemos el boro, que influye en la regulación del metabolismo mineral y en procesos antiinflamatorios. También se encuentra en frutas, verduras y frutos secos, pero en cantidades pequeñas. La mayoría de personas requieren suplementación de boro para alcanzar los niveles óptimos. Pero ahora pasaremos al punto 5, la redistribución focal. Mientras el protocolo de carga dinámica moviliza líquidos a toda tu columna de forma general, la redistribución focal de onda espinal redistribuye la presión vértebra por vértebra, trabajando cada nivel de forma segmentaria. Para realizarlo de forma correcta, ponte de pie o sentado, con la columna erguida, hombros relajados y la pelvis neutra. Comienza en el coxis y moviliza cada vértebra lumbar hacia arriba y de manera controlada. Continúa con las vértebras torácicas y cervicales hasta el atlas. El movimiento tiene que ser fluido, como una onda que recorre la columna. Deberías sentir espacio y fluidez entre los segmentos sin dolor ni tirones. Ahora que ya sabes activar cada vértebra de tu columna, vamos a pasar a la parte más importante: la recarga nocturna y la expansión hidroestática. Cuando te acuestas para dormir, tu columna deja de soportar la presión constante del día, creando condiciones favorables para que los discos aprovechen el descanso y se llenen de líquido de forma natural. Así que para potenciar esta recarga nocturna, justo antes de dormir, acuéstate de espaldas con la columna neutra, hombros relajados y los brazos a los lados. Inhala, expandiendo el abdomen, costillas y espalda baja. Mantén entre 2 y 3 segundos y luego exhala suavemente, relajando el abdomen. Para que te hagas una idea, visualiza que cada disco se llena de líquido cada vez que expandes el torso. Haz entre 10 y 20 repeticiones. Deberías notar una ligera apertura en la zona lumbar y pecho. Una nota muy importante es evitar a toda costa contraer el abdomen y tensar la pelvis. Esto limita la expansión de los discos y reduce la eficacia de este proceso. Pero si quieres ganar la máxima altura posible y llevar a un siguiente nivel la hidratación de tus discos, te lo explico todo en este video.